Hoy vamos a ver entonces lo referente a insuficiencia cardíaca. Por fin quisiera que alguien me indicara por el chat si me están escuchando y así poder iniciar tranquilamente con lo que nos corresponde el día de hoy, que es insuficiencia cardíaca. Perfecto. Gracias, Vladimir. Ok, entonces vamos a empezar. Lo que el día de hoy se refiere a insuficiencia cardíaca y continuamos luego con shock. La insuficiencia cardíaca como tal no la podemos ver como una entidad clínica, como una enfermedad. Tenemos que verla como un síndrome, donde hay un conjunto de signos y síntomas que unidos pues lo podemos asociar a lo que es una insuficiencia cardíaca. De manera tal que a partir de una alteración cardíaca estructural o funcional, nosotros vamos a encontrar un trastorno en la circulación o el volumen sanguíneo que llega a los diferentes órganos y tejidos. La insuficiencia cardíaca como un síndrome, debemos considerar aspectos como la alteración cardíaca que lo genera, si es una disfunción mecánica, por ejemplo, lo que vemos en un paciente con infarto al miocardio, donde se genera trastorno de la contractilidad, o simplemente, simplemente no, o completamente se activan un cuadro hemodinámico donde las pues van a predominar en estos cambios neurohormonales que se generan con insuficiencia pensatorios hemodinámicos. Es decir, si existe una sobrecarga de presión de hipertrofia, y una sobrecarga de volumen, el corazón no se puede hipertrofiar más de lo que está, o se puede dilatar más de lo que está, y eso se acompaña con trastornos neurohumorales y efectos deleterios contra la misma actividad hemodinámica que debe ejercer ese músculo cardíaco en el caso de que sea una hipertrofia o una dilatación. Por lo general los síntomas pues los vamos a encontrar o interpretar como una congestión o una perfusión inadecuada de los tejidos. La insuficiencia cardíaca pasa por diferentes fases y de esas fases vamos a encontrar que existe en la fase A una ausencia de cardiopatía o estructural. Solamente vamos a encontrar que se inicia con una hipertensión arterial o una cardiopatía isquémica o una diabetes mellitus o alcohol. Quizás esto en forma inicial no me esté dando ningún síntoma. En la fase B, la disfunción cardíaca va por una afectación estructural más. Esto quiero decir que ya está instalada, pero quizás no encontremos los síntomas. Por ejemplo, como la estenosis mitral provocada por el estreptococo beta hemolítico del grupo B, por la bacteria reumática, puede iniciar a los 13, 14 años y las manifestaciones clínicas las encontramos 10, 20 años después, cuando ya la reducción del diámetro de la válvula mitral ya llega a 1 centímetro, entonces aparecen esos síntomas. Y cuando ya la disfunción cardíaca está instalada, donde ya la remodelación, los efectos compensatorios llegaron a su tope, entonces empiezan a aparecer estos síntomas, por lo general como dificultad respiratoria o edema en miembros inferiores. Y llegamos a una fase D, que es terminal. En este punto, pues ya el paciente con mal pronóstico tiene una insuficiencia cardíaca instalada. Y para esto, fijen bien este cuadro, porque este cuadro los va a llevar a lo largo de su carrera y en las otras asignaturas pues se lo van a preguntar igual. Van a definir
¿Cuáles son los criterios clínicos para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Framingham durante años estudió lo que es referente a insuficiencia cardíaca y él se conoce más en los estudios de hipertensión arterial. Hizo en poblaciones ampliadas, estableció unos criterios mayores y unos criterios menores para poder englobar en esta casilla a la insuficiencia cardíaca, para poder decir, mira, dos criterios mayores más uno menor me puede dar una exactitud o relativa de que estoy ante una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son estos criterios mayores? Lógicamente que un criterio mayor que me marca a mí que estoy ante una insuficiencia cardíaca sería si yo tengo un daño estructural del pulmón, del corazón. Entonces, si hay una dilatación del corazón, hay una cardiomegalia, y si a esto lo aunamos a que el paciente durante las noches despierta abruptamente, ahogado, disneico, o que nosotros vemos, observamos que el paciente tiene una ingurgitación yugular, o sea, es observable la yugular en una posición semisentada, hay estertores, el paciente tiene edema agudo del pulmón, podemos ocultar un tercer ruido, si le medimos la presión venosa está aumentada, si hacemos unas maniobras de palpación, aparte a nivel del abdomen, a nivel del hígado, y presionamos esa zona, podemos ver que la yugular puede aumentar su volumen y lo podemos ver con mayor intensidad. O si el paciente viene experimentando pérdida de peso, es posiblemente que estos criterios mayores me orienten más hacia un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y si sumamos dos de estos criterios, es en cardiomegalia, en edema de pulmón o un tercer ruido, pues ya tiene tres mayores. Y si lo sumamos a un criterio menor, por ejemplo, el paciente tiene hepatomegalia o sería derrame pleural o tos nocturna, pues ya podemos decir que este paciente está en una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, recuerden que estos síntomas que presenta el paciente dentro de los criterios menores no son patoneumónicos de insuficiencia cardíaca, sino que su presencia aunado a criterios mayores nos orienta a una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las causas? Que exista una alteración de la contractilidad ventricular por daño miocárdico, bien sea miocardiopatía, miocarditis, o una sobrecarga mecánica de los ventrículos, cuando hay sobrecarga de presión o de volumen, generando entonces, en el caso de sobrecarga de presión, una poscarga aumentada, donde existe bien sea hipertensión arterial, estenosis aórtica. Acuérdense que poscarga es toda resistencia que se ofrece al ventrículo a su salida. Entonces una estenosis aórtica aumenta la poscarga del ventrículo y por lo tanto aumenta la presión y hay una hipertrofia. Sobrecarga de volumen como aumento de la precarga. Todo volumen que llega al ventrículo es precarga. De manera que una insuficiencia valvular aórtica, el volumen del ventrículo izquierdo va a estar aumentado. Otra causa es el descenso primario del llenado ventricular. A esto nos referimos pues que si hay una hipertrofia del ventrículo hay menor distensibilidad y esto genera pues que en pacientes con hipertrofias, en miocardiopatía hipertróficas, el trastorno de la extensibilidad conlleva un menor volumen diastólico. Y si existe un taponamiento cardíaco o derrame pericárdico, que es la ocupación del líquido entre las hojas pericárdicas, eso impide la relajación del ventrículo y genera entonces un trastorno de extensibilidad mayor que deriva en pues, una disminución en el llenado ventricular. La obstrucción en el flujo de aurículo ventricular, esto debido a las estenosis, tanto tricuspidia como mitral, también me origina
insuficiencia cardíaca. Las causas que usualmente vemos, isquémica, hipertensión. La isquémica es la causa más frecuente en países desarrollados y la hipertensión la causa que determina esa insuficiencia cardíaca. El alcohol, las valvulopatías, todas esas son causas que están presentes como causas pues, de insuficiencia cardíaca. Tengo la garganta seca, no hemos empezado todavía en lleno. Un momentico, ya va. Ok, continuamos entonces. Entre las causas menos frecuentes son las metabólicas, las que se observan en el hipertiroidismo, por ejemplo, miocardiopatías hipertróficas, cardiopatías congénitas, tóxicas o miocarditis. Entonces, fijen esto como causas determinantes que me llevan a la insuficiencia cardíaca. Está la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, que sería un factor predisponente. Esto sería más o menos el 75% de las causas que explican la insuficiencia cardíaca en los países desarrollados. En cambio que en los países latinoamericanos, en los países subdesarrollados, las valvulopatías reumáticas y las miocardiopatías infecciosas representan la primera causa. Ok, desde el punto de vista fisiopatológico, debemos fijar lo siguiente, bien sea por un mecanismo en el cual existe una sobrecarga del ventrículo, bien sea de presión o de volumen, o por una alteración del llenado, en el caso de taponamiento pericárdico, por ejemplo, o una lesión miocárdica, bien sea por isquemia, proceso infeccioso o tóxico. A partir de eso se va a generar un cuadro neurohormonal y cambios hemodinámicos que derivan, pues, a la final a un conjunto de signos y síntomas que nos llevan a pensar en una insuficiencia cardíaca. La disfunción ventricular, tanto sistólica como diastólica, la vamos a fijar de acuerdo a la fracción de eyección. Una fracción de eyección de menos del 40%, vamos a entender entonces que existe una disfunción sistólica. Y esa disfunción sistólica lo vamos a ver en pacientes con daño del miocardio. Y eso lo observamos en pacientes con infartos al miocardio. En cambio, que una difusión ventricular podríamos tener una fracción de eyección un poco más del 40%, pero el llenado del ventrículo es anormal. O sea, existe una precarga aumentada y existe, no es que la precarga esté aumentada, sino que el llenado del ventrículo es anormal dado a que existe un trastorno en la distensibilidad o en la relajación de ese ventrículo. Las alteraciones hemodinámicas que vemos tanto en reducción o aumento me van a estimular entonces lo siguiente. Si están reducidas las alteraciones hemodinámicas, o sea, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, el flujo regional, son las alteraciones que vamos a encontrar en una insuficiencia cardíaca. Y si están aumentadas, si hay un gasto mayor, vamos a encontrar que hay una presión capilar pulmonar aumentada, una presión arterial diastólica aumentada, hay una poscarga aumentada. Los mecanismos compensadores que se generan con esta situación de insuficiencia cardíaca están dentro de lo neurohumoral, la estimulación, por ejemplo, del péptido natriurético, el sistema renina-angiotensina, el
péptido vasoactivo, citoquinas, endotelinas, y todo esto va a jugar un papel importante a nivel vasomotor, como también a nivel del remodelado que se inicia en cada eh, evento o trastorno hemodinámico que se genere en las cámaras cardíacas, bien sea por insuficiencia o estenosis valvular o por trastorno en la contractilidad o distensibilidad del ventrículo. Cuando existe dilatación, acuérdense que existe sobrecarga de volumen, y si tenemos hipertrofia, hay una sobrecarga de presión, y que esa sobrecarga de presión, al generar aumento del número, del tamaño de las células del miocardio, genera también una disminución en su aporte de oxígeno, y esa disminución en el aporte de oxígeno poco a poco conlleva a una apoptosis o muerte celular, y esto conlleva pues, a menos unidades miocíticas funcionantes. Desde el punto de vista de la evolución fisiopatológica, en un paciente que tenga una estenosis aórtica o, o mitral, por ejemplo, de una fase de hipertrofia de la cavidad, pasa luego una fase de dilatación y luego una fase de disfunción de la cámara afectada. Eh, Aparte de la hipertrofia de los miocitos, eso puede generar entonces que haya necrosis, apoptosis celular, y eso genera fibrosis, y eso compromete tanto la contractilidad como la distensibilidad del ventrículo, la activación neuroendocrina y citoquinas como elementos inflamatorios. Dentro de la clínica debemos considerar también la retención de sodio y agua. La retención de sodio y agua se explica por la estimulación neuroendocrina, donde existe una activación del sistema renina-angiotensina, donde al final va a haber un efecto como la retención de sodio y agua. También en la activación del péptido natriurético a nivel de la aurícula izquierda, que activa también este proceso. Vamos a ver una congestión y edema, congestión pulmonar y edema pulmonar, debido a los procesos que se generan en las cámaras izquierdas. Las cámaras izquierdas, tanto aurícula como ventrículo, si están sometidas a un proceso de sobrecarga de presión, esto va a generar entonces un aumento de la presión capilar pulmonar, por ende una hipertensión venocapilar pulmonar, y eso conlleva pues a una congestión o extravasación o filtración de líquido hacia el intersticio, generando el edema. Lógicamente, si hay una disminución en la contractilidad o una disminución en el volumen de eyección, pues el gasto cardíaco se va a ver comprometido. De manera pues que, bien sea por difusión sistólica o difusión diastólica, el gasto cardíaco va a estar disminuido. De manera pues que si estamos ante un paciente que tiene una precarga disminuida, el volumen sanguíneo que llega al ventrículo está disminuido, vamos a encontrar que el paciente entra en insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo se refleja esto? Si nosotros medimos el gasto cardíaco y este está bajo, lógicamente vamos a encontrar que si el gasto cardíaco está disminuido, y recordamos que el gasto cardíaco es igual al volumen latido por frecuencia cardíaca, vamos a conocer entonces que este gasto cardíaco, si está por debajo del 40%, pues el volumen de sangre que llega a la parte renal y sistémica va a estar disminuido. Y si eso es así, esa disminución de la perfusión a nivel de la corteza renal me genera entonces que se active el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y esto conlleva a una vasoconstricción a fin de pues compensar, según la interpretación,
el volumen sanguíneo que está disminuido a nivel sistémico. Pero el problema es que la bomba como tal, el miocardio, no es capaz de bombear la cantidad de sangre o de volumen para poder mantener un adecuado gasto y una adecuada perfusión sistémica. De manera que bien sea por hipertensión o una enfermedad coronaria o una cardiomopatía o una enfermedad valvular, ¿ok? Se va a generar una disfunción ventricular. Y esa disfunción ventricular activa unos mecanismos de remodelación en el cual, dependiendo de la causa, habíamos hablado si es estenosis valvular, genera sobrecarga de presión, entonces habrá hipertrofia, y si es insuficiencia valvular, genera una sobrecarga de volumen, entonces habrá dilatación. De manera que esa disfunción ventricular, y de acuerdo a la remodelación a la que es sujeto, va a tratar de compensar una fracción de eyección. Una fracción de eyección que disminuye y que eso se traduce pues, en un gasto cardíaco bajo. Y que esta fracción de eyección baja se va a deber a esta disfunción ventricular, a una falla de bomba, que de continuar y no mejorar las causas que lo provocan, llevarán a la muerte del paciente. Esa misma disminución del gasto cardíaco o de la eyección nos puede generar arritmia, y esas arritmias también pueden generar la muerte del paciente. De tal manera que la disfunción ventricular, además de generar trastornos o una remodelación de la parte estructural, también existe un estímulo neurohormonal donde podemos observar disfunción epitelial, vasoconstricción, retención de sodio, y que esto genera, también agrava los síntomas en los pacientes en la como falla cardíaca crónica, puesto que la falla de bombas persiste, no se ha cambiado la válvula, no se ha reemplazado las válvulas aórticas o mitral que están disfuncionantes, o sencillamente no se han generado los cambios necesarios para controlar la hipertensión o la enfermedad coronaria que me optimice o mejore la función miocárdica. Los mecanismos compensadores, eh, los mecanismos de compensación normales ante una hipoxia es tratar de compensar el gasto cardíaco del flujo sanguíneo, y eso lo hace la bomba a dispensa de frecuencia cardíaca, para ver si así puede mejorar el volumen. Sin embargo, con frecuencia cardíaca con un volumen bajo, eso no va a suceder. Y lógicamente que la perfusión tisular disminuye y estamos en hipoxia. Los mecanismos específicos como respuesta neuroendocrina, estimulación de vasoreceptores, sistema renina-angiotensina, aldosterona, secreción ADH, son mecanismos que se activan para poder compensar el gasto cardíaco y la disminución del volumen a nivel sistémico. ¿Ok? Los mecanismos compensadores, tenemos disminución de la filtración glomerular, hay aumento de la resorción de agua y sodio debido a la acción de la hormona antidiurética y la aldosterona, hay aumento de la contractilidad y frecuencia, ¿ok? Porque se activa el sistema nervioso simpático, vasoconstricción, también por el sistema nervioso simpático y la secreción de angiotensina 2. A nivel de arterias hay aumento de la hipertensión arterial y perfusión, y a nivel de la vena podemos encontrar entonces una resistencia venosa que va a aumentar, como vemos en los pacientes con estenosis mitral, que puede generar una hipertensión venosa sistémica. Vamos a encontrar restribución del flujo sanguíneo, una hipertrofia concéntrica, si hay sobrecarga de presión. Sin embargo, estos mecanismos de remodelado y compensación a la larga pues
se convierten en detrimento de tanto de la clínica como de la función del corazón como bomba. De manera que existe un aumento de consumo de oxígeno por parte del miocardio y una disminución de la contractilidad que no satisface ese consumo de oxígeno. De manera que hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo. Eso lleva a isquemia. La distensibilidad al estar disminuida por la hipertrofia compromete el volumen que maneja esa cámara. Las sarcómeras que formadas no tienen la misma actividad contráctil que tienen las que normalmente tenía ese miocardio, y la masa contráctil poco a poco por muerte celular o necrosis, pues se van sustituyendo por fibras de colágeno, fibras que son para este momento de regeneración poco efectiva a la hora del proceso de contráctil o relajación del ventrículo. De manera que con todos estos cambios que se generan en la insuficiencia cardíaca, van a aparecer manifestaciones clínicas que la vamos a interpretar como insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda está relacionada con todos los eventos que suceden en las cámaras izquierdas: ventrículo, aorta, ventrículo y aurícula izquierda. Y la insuficiencia cardíaca derecha son todos los eventos que se producen cuando están alteradas las cámaras derechas. Vamos a hablar de arteria pulmonar, válvula pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha. Cuando los síntomas tanto de la izquierda como la derecha se unen, entonces hablaríamos de insuficiencia cardíaca global. ¿Cuáles serían las manifestaciones que observamos en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda? Vamos a encontrar congestión pulmonar, congestión por hipertensión venocapilar pulmonar, hay edema pulmonar, hay hipertensión pulmonar. Como consecuencia, el paciente presenta disnea, ortopnea, imposible que ese paciente pueda tolerar el decúbito dorsal. Existe cardiomegalia y dilatación de las cavidades izquierdas. Podemos encontrar hipertrofia, ¿okay? Disminución de la fracción de eyección, disminución por ende del gasto cardíaco y alteraciones a nivel renal, básicamente por disminución de la filtración glomerular, que genera entonces una disminución en la micción y por ende una retención de productos azobados como la creatinina y la urea. El paciente con insuficiencia cardíaca izquierda es el paciente disneico que no tolera el decúbito dorsal, y le vemos tiraje intercostal, ¿okay? Y le vemos ingurgitación yugular, y en una radiografía de tórax pues vamos a ver que existe líneas CB de Kerlin, puede haber o no derrame pleural, en este caso no lo observamos, pero sí hay una congestión paracardíaca importante, así como existe una dilatación ventricular. ¿Ok? En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, las manifestaciones por congestión venosa sistémica, hay una hipertensión venosa sistémica, hay irritación yugular, hepatomegalia, hipertensión portal, hay cardiomegalia, dilatación de las cavidades, puede haber hipertrofia de las cavidades derechas, ¿no? Disminución de la fracción de eyección, alteraciones también igual en la parte renal, ¿ok? Y que cuando nosotros encontramos, como lo dije anteriormente, manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda más la derecha, pues estamos ante una insuficiencia cardíaca global. En la insuficiencia cardíaca derecha, vemos por ejemplo en esta radiografía cómo existe una dilatación del ventrículo derecho. ¿Ok? La hepatomegalia es un signo importante de congestión, la ingurgitación yugular, el anasarca en el que se puede encontrar el paciente, edema generalizado. Todo esto es causa del paciente con insuficiencia cardíaca derecha.
Aquí no vamos a ver congestión pulmonar, a menos que la causa de la insuficiencia cardíaca derecha se deba por causas izquierdas, como lo hablamos en la estenosis de la válvula mitral, donde la sobrecarga de presión de la aurícula izquierda genera un aumento de la presión a nivel pulmonar, y esto genera un aumento de la presión de la arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, vena cava y venosa sistémica. ¿Ok? Con el tema de la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a ver a lo largo de la clase que le den nuestro colega, vamos entonces a conocer cómo las otras entidades, como la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, las miocardiopatías, lo referente al trastorno de llenado pericárdico o llenado ventricular, pues van a estar presentes como causa de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando? Ok, espero que además esté escuchando, puedan estar entendiendo. Sé que esto no es fácil de digerir, pero espero que puedan, una vez que terminemos aquí, salgan corriendo y se pongan a leer. Vamos a entrar entonces en lo que es shock. Cuando se termine esta reunión, entramos entonces a la que se programó luego. ¿Ok? Shock. En el shock vamos a encontrar que existe un desequilibrio entre la entrega de oxígeno y la demanda que se origina a nivel sistémico, porque existe una disminución o una insuficiencia del aparato circulatorio en una adecuada perfusión tisular. ¿Cómo la clasificamos? Hay tres grandes mecanismos que vamos a tratar de abordarlos el día de hoy, como es el shock hipovolémico, el que observamos cuando hay deshidratación o pérdidas masivas de sangre; distributivo, el que observamos en pacientes con shock séptico; y cardiogénico, cuando existe un infarto o un taponamiento cardíaco. En el caso de que sea obstructivo, sería el taponamiento cardíaco. ¿Ok? En el shock, pues existe una insuficiencia circulatoria global. Es de forma abrupta, se presenta de forma abrupta, y existe un descenso de la presión tisular, de la presión tanto de perfusión como de la presión sanguínea, y ese descenso me define entonces la insuficiencia circulatoria, generando entonces una isquemia intensa. Imagínate una persona con una disminución de la presión de perfusión tisular, con una disminución de la presión arterial. El paciente está, desde el punto de vista hemodinámico, descompensado. Vamos a verlo pálido, hipotenso, y la causa que lo genera, pues debemos identificarla para poder compensar ese paciente. Entonces, si es cardiogénico, bien sea por baja de la contractilidad o por infarto al miocardio, o es hipovolémico, o sea, porque hay una baja volemia o hay pérdida de agua y sodio en forma importante. Por ejemplo, la primera causa de deshidratación, la primera causa de hipovolemia es la deshidratación en niños que llegan con diarrea y vómito. En el caso obstructivo, por falla del llenado ventricular, en caso de que exista un taponamiento cardíaco o un neumotórax, o por vasodilatación, como en el gasto cardíaco, donde aumenta el gasto cardíaco, por ejemplo, el shock anafiláctico. Cualquier sea su tipo, ¿ok? Va a existir una hipoxia isquémica global con un síndrome de multiorgánico, de disfunción multiorgánica. Entonces, además de que
todos los tejidos van a estar isquémicos, hipóxicos, la función de esos tejidos y órganos van a también estar disfuncionantes. De manera pues que, para entender un poco esto, debemos recordar un poquito que la perfusión global tisular va a estar determinada por la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco. De manera pues que esta resistencia vascular sistémica depende de la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre, ¿ok? Y que si bien la viscosidad de la sangre y la longitud son más o menos constantes, lo que no va a ser constante es el diámetro, porque existen hormonas que actúan como la endotelina, contrayendo, o en el caso de las sustancias vasodilatadoras que contraen y vasodilatan el vaso, ¿ok? Que sería el determinante hemodinámico importante en pacientes con shock. Desde el punto de vista fisiopatológico, el gasto cardíaco no es más que el producto de la frecuencia cardíaca y volumen de eyección, ¿ok? El volumen de eyección va a estar determinado por la precarga, el volumen de líquido que llega al ventrículo, por la contractilidad miocárdica, o sea, la integridad que pueda tener ese miocardio para funcionar como bomba, o la poscarga, que es la resistencia que está por delante de las cámaras, tanto derecha como izquierda, de los ventrículos, va también a ofrecer un efecto importante a la hora de los mecanismos compensatorios para mejorar la hipoxia celular. Todos los tipos de shock llevan la entrega inadecuada de oxígeno a las células. Si eso es así, la hipoxia de la célula va a generar cambios metabólicos importantes. Y ese cambio metabólico de un metabolismo aeróbico se trastorna en un anaeróbico. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los metabolismos de la glucosa se llevan en anaerobiosis? Cuando eso sucede, acuérdense que se genera ácido láctico. En cambio, ¿qué origina esto? El incremento del ácido láctico genera entonces que exista una reducción en la formación de ATP. Y esa ATP se produce, esa adenosíntrifosfato, se produce cuando tenemos mecanismos de metabólicos de la glucosa en aerobiosis. De manera que la célula con un metabolismo anaeróbico pues va a ser catalizadoras de eventos y productoras de sustancias químicas que no van a generar cambios favorables a nivel de órganos y tejidos. De manera que en relación de la función pulmonar, encontramos entonces el síndrome del distrés respiratorio del adulto, que es una complicación pulmonar del shock con una mortalidad mayor del 50% en las mejores terapias intensivas, y que existe entonces una acumulación pulmonar de agua extravascular debido a que en el caso del shock séptico existe un incremento de la permeabilidad alveolo capilar. En el síndrome de distrés respiratorio del adulto, el mecanismo es responsable, no está bien entendido. Sin embargo, múltiples factores de riesgo para el desarrollo de esto se han identificado. En el caso de la sepsis, que es el más común, en el caso de que existan fracturas múltiples, sobre todo a nivel del tórax, transfusiones múltiples, CID o coagulación intravascular diseminada, o broncoaspiración. En la parte renal, pues la manifestación inicial de un paciente en shock es que disminuye su volumen urinario. El paciente cae en oliguria,
Y la oliguria ocurre pues en la primera de forma precoz y debido a la intensa vasoconstricción renal y al flujo sanguíneo renal disminuido. El incremento del tono vascular es mediado por el incremento de la actividad simpática y el sistema renina-angiotensina. Importante pues recordar que la perfusión renal a nivel cortical va a disminuir, mientras que la presión medular aumenta, y esta alteración es lo que va a resultar en que exista una filtración glomerular disminuida. Con una corrección rápida de la volemia es posible que podamos corregir esta situación a nivel de la perfusión renal, pero eso es en caso de pacientes que presenten una insuficiencia renal aguda por una deshidratación, por así decirlo. Pero si es un paciente con un volumen sanguíneo o una pérdida muy grande, pues no lo vamos a restablecer con líquidos solamente. Vamos también a observar cambios a nivel cerebral y esa isquemia se presenta muy poco, pero cuando la presión arterial media supera los 60 milímetros, pareciera que hubiese una regulación efectiva en torno a ello y por eso que no hay una pérdida cerebral, pérdida de las funciones cerebrales. Con una marcada prolongada, si tenemos una hipotensión sostenida y no la hemos podido recuperar, probablemente eso potencia una isquemia global y podemos llegar a la encefalopatía hipóxica o muerte cerebral. Por eso que en los pacientes con shock, una de las medidas es que hay que intubarlo y hay que conectarle una ventilación mecánica, puesto que su función cerebral poco a poco se va a deteriorar porque no hay los mecanismos de cómo incrementar la oferta de oxígeno a los tejidos. A nivel hepático, quizás no se afecte mucho la función hepática. Recuerden que el hígado tiene una circulación de baja resistencia y alto flujo a través de la vena porta, y el aporte de oxígeno por la vena porta no es tanto, está muy por debajo de lo que pudiera dar la arteria hepática. De manera pues que lo que sí nos es interesante en esta área es que la disfunción metabólica que puede generar en el hígado se debe pues a que exista una disminución en el metabolismo de drogas o de los medicamentos que podemos darle a los pacientes para contrarrestar el shock, y estas no se metabolizan adecuadamente y generen algún tipo de toxicidad. A nivel intestinal puede haber por la isquemia sostenida una necrosis hemorrágica, y esto agrava más aún la hipotensión, lógicamente que puede generar perforaciones intestinales y provocar procesos o agravar los procesos infecciosos. Desde el punto de vista metabólico, el que exista un aumento de la glucosa sanguínea es común el shock y se deriva de que existe un aumento de la glicogenólisis por estimulación simpática, como en aras de buscar mayor energía. También hay lipólisis y sin embargo, pues esa disminución de la perfusión de los tejidos limita pues que podamos usar todos estos componentes como fuente de energía y se complique más la situación en torno al paciente en shock. De manera que una isquemia global genera una disfunción orgánica global donde todos los órganos se ven afectados y el organismo pues se le hace cuesta arriba tratar de alguna forma tratar de compensar estos daños que se están sucediendo en forma abrupta y aguda y no hay el tiempo para poder mejorar. Este cuadro se los traigo para que conozcan que en el shock por causa hipovolémica y por shock por causa cardiogénica, vamos a encontrar que el gasto cardíaco va a estar disminuido y la resistencia vascular van a estar aumentadas.
Esto que va a derivar en una menor oxigenación y saturación de oxígeno a nivel sistémico. Pero en el shock distributivo, en el shock que nosotros vamos a encontrar en el paciente séptico, o el shock anafiláctico, el gasto cardíaco, a pesar de estar aumentado, eso no significa que la resistencia vascular va a estar a tono. Y esto en los primeros momentos quizás pueda compensar la perfusión de oxígeno a nivel tisular, pero estos cambios no duran en el tiempo y el paciente cae en un shock que hasta se hace irreversible por no tener resuelto el problema que lo causa. El shock hipovolémico, en este caso, va a ocasionar una disminución de la precarga, del volumen sanguíneo que llega a los ventrículos. Esa precarga es determinante para que yo tenga un volumen de eyección adecuado y pueda mantener el gasto cardíaco. Si eso está bajo, si la precarga está disminuida, entonces el gasto cardíaco, por ende, va a estar disminuido. El shock hipovolémico puede ser dividido por dos grandes etiologías, que es lo que encontramos, bien sea por pérdida de líquido, vómitos y diarrea, o por hemorragias, vómito, diarrea y deshidratación severa. En caso de pacientes que están en el desierto y no ingieren líquido, o por hemorragias por pérdida masiva de esta. En el shock no hemorrágico, entonces hablamos de las causas más frecuentes. Y una de las causas, como le decía, diarrea y vómito es la primera causa de shock hipovolémico en nuestros pacientes infantiles por, eh, por este motivo. Las quemaduras extensas de mayor de 40% de superficie corporal también provocan este tipo de shock. El golpe de calor o deshidratación en el desierto. ¿Okay? La presencia de un tercer espacio debido a que la permeabilidad capilar aumenta. Esto lo vemos en pacientes con shock, bien sea por sepsis o pancreatitis, peritonitis, inflamación del sistema por cualquier causa, pero en la sepsis es la causa más frecuente. El paciente se llega hasta la nasarca. Cuando estimamos para un paciente de 70 kilos una pérdida hemática importante, vamos a hablar de la clase 3, por ejemplo. Vamos a ver, un paciente viene con una hemorragia a la emergencia y nosotros vemos que el pulso está mayor de 120, que está en shock, está disminuida, que la presión del pulso está disminuida, que la frecuencia está entre 30 y 40, que la diuresis ha bajado, que el estado de conciencia llega ansioso y confuso. Son pacientes que pueden llegar inclusive agresivos, agitados, y nosotros pues pensamos que es porque está rascado o porque está drogado, pero esto, el estado de ansiedad o de agitación que presenta el paciente es un signo de alarma de que el paciente tiene una pérdida aumentada de sangre, cuando vemos que el paciente llega por shock hipovolémico, por pérdida hemática importante. De manera que deben estar familiarizados con la clínica que presenta el paciente en shock, porque por esta causa, porque esto nos va a determinar en que existe un volumen mayor que se ha perdido, un volumen hemático sanguíneo que se ha perdido y que hay que reponer en forma importante y rápida y pronta, porque el paciente puede fallecer. Hay un grupo importante de pacientes que quizás entren en el shock, pero todavía pueden mantener signos vitales.
pueden mantener gasto urinario y pueden mantener su estado de conciencia. Esto lo vemos particularmente en pacientes jóvenes. Pero en pacientes también jóvenes pueden permanecer normotensos a pesar de las grandes pérdidas de volumen, y no necesariamente un colapso circulatorio como primera manifestación objetiva. Sin embargo, en pacientes que lleguen con politraumatismo o que hayan bebido alcohol, esos fenómenos de respuesta vascular por la acción de las catecolaminas se reduce, no se modula por el efecto del alcohol. Entonces estos pacientes pueden tener cambios muy deleterios y en contra de su recuperación si llegan con niveles altos de alcohol en las emergencias. Sin embargo, los ancianos no tienen la misma evolución en cuanto a esa reserva cardiovascular que tienen los jóvenes. De manera que estos pacientes pueden incrementar su mortalidad si las condiciones no podemos, hemodinámicas no las podemos compensar. En el shock distributivo, en el caso de este tipo de shock, la resistencia vascular sistémica va a estar disminuida y el flujo sanguíneo dentro de la microcirculación pues va a estar inadecuada. La perfusión de los tejidos pues va a estar inadecuada, va a haber una hipoxia global. Y esto nos lleva pues que existe una hipovolemia. El shock distributivo se asocia generalmente a un gasto cardíaco normal o aumentado. ¿Ok? Y la etiología del shock distributivo incluye asexis, shock séptico, shock anafiláctico, shock neurogénico. ¿Ok? En el shock cardíaco o cardiogénico, bueno, resulta de que existe la falla de la musculatura o de la bomba, ¿ok?, del corazón, provocando una disfunción sistólica importante, y eso lo encontramos cuando sucede abruptamente por esta causa en pacientes con infarto al miocardio agudo. Y esto se debe a que, entre otras, porque el infarto es tan extenso que puede provocar ruptura de la pared septal o afectar el músculo papilar de la válvula mitral y producir entonces una disfunción mitral aguda, una insuficiencia mitral aguda, incapaz de obtener una respuesta compensatoria en forma abrupta, una miocardiopatía dilatada, pacientes por ejemplo con miocarditis viral, arritmias, ¿okay?, taponamiento cardíaco, derrame pericárdico severo. Todo esto me lleva a un shock cardiogénico. Independientemente del tipo de shock que nos tengamos que enfrentar, debemos considerar que el paciente necesita, yo siempre le digo que es una enzimaterapia. Hay que estar encima de él, hay que estar pendiente. Nosotros seremos su cerebro, su pulmón, su riñón, su corazón. De manera que hay que detectar cuál es la causa que lo llevó al shock y qué es lo que vamos a hacer para poder restituirlo. De manera que el paciente llega en shock, entonces antes de colocarle una sonda para ver si está orinando, si tiene diuresis, pues tenemos que agarrarle una vía. ¿Ok? Si decimos, está en shock, vamos a hacerle una placa de tórax y no lo atendemos, no le tomamos la atención es retrasar la atención de ese paciente. Los exámenes se hacen en un segundo paso. Alejarse del paciente tampoco es una opción. Hay que estar encima del paciente a fin de lograr su estabilización. Pasarle el líquido, tomarle la vía, pasarle el líquido, colocarle drogas inotrópicas o estimulantes vasculares
que puedan compensar el shock. De manera pues que, y lo último que también debemos entender, que muchos de estos pacientes que ingresan en shock o cualquier otro paciente que llega al hospital viene acompañado. Y nosotros nos enfocamos como debe ser en el paciente, pero alguien debe informarle al familiar cómo van las cosas con su familiar. Alguien debe informarle lo que está sucediendo y alguien debe informar al familiar las condiciones del paciente e inclusive hacerlo partícipe en las cosas que necesita ese paciente para poder recuperarlo. De manera pues que aquí terminamos la parte del shock y por ahora pues luego de ver valvulopatía, insuficiencia cardíaca y shock, podemos hacer comparaciones, la diferencia entre una insuficiencia cardíaca y un shock, las causas y poder entonces ustedes repasar, estudien. Yo les había dicho que para estudiar estos temas busquen un libro de medicina interna o de fisiopatología. Hay libros que por internet pueden descargar y lo que debemos hacer pues en estas sesiones, si ustedes lo desean, pues una sesión de preguntas y respuestas y o escribirme en caso de que tengan una duda y podemos agendar una reunión para que ustedes puedan conectarse con mi persona y poder discutir algunos puntos que no quede claro, que de hecho estoy segura en este tipo de reunión. ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes? Pueden escribir, ya que no pueden hablar. Bueno, si no hay una pregunta, si no hay nada en este momento, vamos a dar por terminada la reunión y luego el doctor Raúl se encargará entonces de contactarlos para la próxima clase. Espero que pasen un buen día y corran a los libros, por favor, y lean parte de lo que hablamos hoy para que no se les olvide algunos puntos, aclaren otros que no entendieron y me corrijan lo que ustedes entendieron que dije yo y podamos juntos pues aclarar las diferencias.